Bueno, vamos a hablar ahora sobre coordenadas cilíndricas, ¿sí? Son unas coordenadas diferentes a las coordenadas rectangulares que estamos acostumbrados a trabajar, X, Y, Z, ¿sí? Para entender un poco las coordenadas cilíndricas, vamos a pensar en tres dimensiones, en R3, en los ejes X, Y y Z. Y vamos a ubicar un punto. Ese punto va a tener coordenadas X, Y, Z, ¿sí? Si pensamos en coordenadas cilíndricas, entonces en el plano X, Y vamos a reemplazar las variables X y las variables Y con la variable R y la variable θ, ¿sí? R va a ser el radio pues es variable, y θ va a ser el ángulo comprendido entre el eje X positivo y el radio R, ¿sí? Y pues bueno, Z va a seguir siendo Z. En ese sentido pues tenemos las ecuaciones X igual a R coseno de θ, Y igual a R seno de θ y Z igual a Z, ¿sí? Con esas tres ecuaciones podemos hablar de coordenadas cilíndricas. Bueno, estas coordenadas cilíndricas son útiles para resolver integrales triples sobre superficies cilíndricas o que tengan al menos una base circular. Bueno, entonces vamos entonces a calcular el volumen de un cilindro de radio A y altura h, ¿sí? Aplicando coordenadas cilíndricas. Recordemos que para hallar el volumen de una superficie utilizamos esta integral triple, donde E viene siendo este cilindro. ¿Listo? Entonces, bueno, si nos fijamos, este cilindro llega hasta este punto que tiene coordenadas 0 en X, 0 en Y y H en Z. Y pues el radio es A. Es decir, en este punto, pues vamos a tener las coordenadas 0 en X, A en Y y 0 en Z. Al igual que acá, aquí vamos a tener A en X, 0 en Y y 0 en Z. Ok, bueno, entonces vamos a utilizar ahora coordenadas cilíndricas para para evaluar esta integral. Las coordenadas cilíndricas siempre tienen este factor de integración obligatorio, ¿sí? Al igual que las coordenadas polares. Listo. Y vamos a intentar utilizar siempre este orden de integración, ¿sí? Bueno, entonces si nos movemos en Z, estaríamos empezando desde el piso, es decir, desde el plano XY, y subimos hasta la tapa superior del cilindro. Es decir, me estoy moviendo en Z desde 0 hasta H. Estoy moviendo desde 0 hasta H. Ahora, si nos fijamos en el radio pues viene ubicado en esta parte. Entonces el radio también se está moviendo de manera variable, pero está limitado por el borde del cilindro, ¿sí? Es decir, el radio siempre parte desde 0 y en este caso pues llega a A. Entonces esos serían los límites de integración de 0 a A. Y ahora el ángulo, pues el ángulo es cómo se mueve el radio, cómo se mueve este radio, ¿sí? Entonces este radio se está moviendo desde 0 hasta 2pi. X, Y. Entonces el ángulo θ se está moviendo desde 0 a 2pi.
pi. Y bueno, listo. Entonces, ahora pues simplemente es integrar. Vamos a resolver la integral. Esta integral nos da igual integral de 0 a 2pi de la integral de 0 a 2pi de la integral de 0 a a, y evaluamos la primera integral. ¿Sí? Si nos fijamos, la primera variable es la variable z. En ese sentido, pues entonces esto va a quedar igual a rz, y z lo evaluamos en h y en 0. Que no se nos olvide los límites de integración de r de θ. Ok, bueno, entonces vamos a evaluar la antiderivada en los límites de integración de 0 a a, y esto pues nos va a dar como resultado RH por dr de θ. Ok, continuando con el desarrollo de la integral, vamos ahora a integrar respecto a la variable r. En ese sentido pues nos va a dar h r cuadrado sobre 2, y esto lo evaluamos entre 0 y a, y nuevamente no olvidemos el último diferencial. Esto sería igual a la integral de 0 a 2pi de h sobre 2 multiplicado por a al cuadrado, y que no se nos olvide el diferencial de θ. ¿Listo? Bueno, ahora pues finalmente estamos integrando respecto a θ. Esto nos va a dar h al cuadrado sobre 2 θ evaluado en 2pi y en 0. Listo. Entonces esto al reemplazarlo nos va a dar h al cuadrado por 2pi sobre 2. Pero ese 2pi se cancela y al final pues nos va a quedar pi a al cuadrado h. Es decir, el volumen de un cilindro de radio a y de altura h es pi al cuadrado h. Y esto utilizando coordenadas cilíndricas. Bueno, ahora como otro ejemplo, para utilizar coordenadas cilíndricas, vamos a hallar el volumen del cono, de este cono que aparece en pantalla, que tiene radio a y altura h. Nuevamente, para hallar este volumen vamos a utilizar esta integral triple, donde E viene siendo este sólido o esta superficie, el cono. Bueno, en este caso pues necesitamos apoyarnos de la ecuación del cono, porque cuando nos movamos con respecto a x vamos a estar limitados por el cono, ¿sí? Entonces necesitamos la ecuación del cono. En este caso, la ecuación del cono viene dada por esta expresión: h menos z al cuadrado sobre h cuadrado igual x al cuadrado más y al cuadrado sobre al cuadrado sobre a al cuadrado. Esta es la expresión que que representa al cono. Listo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, como vamos a utilizar coordenadas cilíndricas, entonces tenemos que pasar esta ecuación a coordenadas cilíndricas.
Bueno, entonces vamos a empezar. Vamos a escribir de nuevo la ecuación. Entonces tendríamos h menos z al cuadrado sobre h al cuadrado es igual a x al cuadrado más y al cuadrado sobre a al cuadrado. Listo. Entonces despejamos, pasamos el h cuadrado a multiplicar. Esto nos queda h menos z al cuadrado igual a h cuadrado sobre a al cuadrado por x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Sí? Ahora pues vamos a utilizar las fórmulas para pasar de cartesianas a polares. X es igual a r coseno de teta y y es igual a r seno de teta. Bueno, entonces esto queda transformado de la siguiente manera. Sería igual a h al cuadrado sobre a al cuadrado y esto se convierte en r cuadrado multiplicado por r cuadrado. Listo. Vamos ahora a quitar el cuadrado y de aquí obtenemos que h menos z es igual a hr sobre a. Y despejando z, pues obtenemos que z es igual a h menos hr sobre a. Listo, entonces esta es la ecuación del cono en coordenadas cilíndricas. Bueno, ahora sí, teniendo esto, pues vamos a evaluar la integral triple. Vamos a evaluar la integral triple, ¿sí? Entonces, como estamos pasando a coordenadas cilíndricas, no se nos olvide colocar el r que siempre va obligado y en este caso vamos a utilizar este orden de integración de z de r de teta. Bueno, si este es el cono, entonces cuando estamos en la variable z, estoy moviendo desde el piso hasta el techo, ¿sí? Pero el techo pues viene siendo el cono, es decir, el cono nos está limitando nuestro paso. En ese sentido, pues el límite de integración iría de 0 hasta el cono, ¿sí? Pero el cono tiene por ecuación h menos hr sobre a. Bueno, ahora r, ¿sí? Ahora nos vamos a fijar en el piso, es decir, en la base del cono, ¿sí? Y como estamos en coordenadas cilíndricas, entonces vamos a tener un radio y un ángulo como variables. En este caso, pues el radio empieza desde 0 y me lo limita el borde de la circunferencia, ¿sí? Pero la circunferencia, en este caso, tiene radio A. Por lo tanto, los límites de integración irían de 0 a A. Ahora, este mismo radio se está moviendo desde 0 hasta 2pi. Desde 0 hasta 2pi. Bueno, entonces ahora sería evaluar la integral. Vamos a evaluar la integral de manera rápida.
Entonces esto sería igual integral de 0 a 2pi integral de 0 a a de r por z evaluado en h menos hr sobre a y en 0. Y que no se nos olvide los demás límites de integración. Ajá. Listo. Vamos ahora a reemplazar z en el límite superior, ¿sí? Porque al reemplazarlo en el límite inferior nos va a dar 0. Entonces esto sería igual integral de 0 a 2pi integral de 0 a a dr multiplicado por h menos hr sobre a dr de teta. Ahora, distribuyendo, pues esto nos daría integral de 0 a 2pi de integral de 0 a a de RH menos h sobre a r cuadrado de r de teta. Vamos ahora pues a integrar eso con respecto a r y eso nos va a dar r al cuadrado sobre 2 menos hr a la 3 r a la 3 sobre 3a sobre 3a y esto evaluado en 0 y en a. Bueno, entonces esto nos va a quedar integral de 0 a 2pi de h al cuadrado sobre 2 menos h al cubo sobre 3a de teta. Pero bueno, eso se puede reescribir como la integral de 0 a 2pi de h al cuadrado sobre 2 menos h al cuadrado sobre 3 de teta. Integrando esto, pues nos va a quedar h al cuadrado teta sobre 2, que va desde 2pi a 0, menos h al cuadrado sobre 3 teta desde 2pi a 0. Y reemplazando en eso, pues nos va a dar h al cuadrado multiplicado por 2pi sobre 2 menos h al cuadrado sobre 3 multiplicado por 2pi. Y esto, pues bueno, al final nos va a dar h al cuadrado pi menos 2h al cuadrado pi sobre 3. Y esto a su vez pues vendría siendo igual a pi al cuadrado h sobre 3. Es decir, que este es el volumen del cono en coordenadas cilíndricas.